Dice el profeta que el hombre nunca busca a Dios. Dios es el que busca al hombre. Amén. Amén, hermanos. Dios es el que busca al hombre. Amén. Allá en el principio, allá en el huerto del Edén, Él descendió Amén. diciendo: Abraham o Adán, ¿dónde estás? ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba buscando. Buscándolo. Amén. 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 Al que debo yo amar, me amó primero. Antes que nosotros lo amemos, Él ya nos había amado. Amén. Gloria a Dios. Tal amor, dice la Escritura, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Y esta serie está colgada tanto en el YouTube como en el Facebook. En el Facebook está como Misión Caraballo, igual en YouTube Misión Caraballo. Usted puede, si usted quiere recordar las palabras que fueron dichas, los textos de la Biblia, los mensajes, ahí usted lo va a ver Amén. para que usted pueda recordar. Amén, hermanos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a Génesis 3:15 y de ahí vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Una vez más estamos regresando, Señor, para concluir este tema que habíamos empezado, Señor, hace 6 o 7 servicios atrás, Señor. Amén. Padre, danos, Señor, tu palabra para poder concluir. Sé que no puedo cubrir todos los aspectos de esa doctrina, Oh. pero tú, Señor, tú puedes hacerlo en cada corazón mientras ellos van Amén. leyendo el Gloria a mensaje, Señor. Dios. Padre, considerando, Señor, que también ellos recién han venido al mensaje, Señor, ayúdales a cada uno de ellos. Gloria a Dios. La gloria de tu nombre, Señor, así como estaba prometido que usted revelaría sus misterios en este tiempo del fin. Señor, creemos que esas cosas son para nosotros, Padre. Amén. Gracias, bendito Dios, Gloria a Dios. por tu palabra que ha sido leída. Bendícelo en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pondré enemistad entre tu simiente. ¿Simiente de quién? De la serpiente. Y la simiente suya. Ciertamente que producto de esa concepción iban a venir 2 niños. Amén. Uno sería padre de la serpiente y el otro sería padre Adán. Gloria sea el Señor. Hermanos, en esta noche vamos a probar que Caín no era hijo de Adán. Hay muchos que piensan, incluso la denominación piensa que Caín es hijo de Adán, pero la Biblia lo desvirtúa completamente. Amén. Pero antes de entrar a esa parte, vean lo que dice el profeta en esta escritura. Ustedes saben que esos 2 niños, mientras estaban pequeñitos, son como, digamos, un tigre y un gatito. Cuando están pequeñitos,
los dos pueden jugar, el gatito con el tigre y parecen dos gatitos. Pero conforme van creciendo, cada uno toma su naturaleza. Amén. Cada uno toma su propia naturaleza. El gato es un animal doméstico, pero el tigre ya es un animal fiero, un animal salvaje. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, cuando estaban pequeños, Caín y Abel, seguro que no había mucho la diferencia. Amén. Pero los dos iban creciendo. Y también nos habla el profeta, dice que ellos también asistían a la iglesia. Amén. Amén. Y no solamente asistían a la iglesia, dice, daban sus ofrendas Amén, Señor. y daban sus diezmos. Amén. Ellos estaban dentro de lo que Dios exigía. Y dice el profeta, si solamente eso es lo que Dios exige de un creyente, así dice, si esto solamente Dios exige de un creyente, entonces dice, Dios tendría que levantar, dice, a Caín y pedirle perdón. Porque Caín hacía las cosas que hacía Abel y lo que Dios demandaba. Pero ¿cuál fue la diferencia de ellos? ¿Cuál fue la diferencia que hizo notorio? ¿No? ¿O cuál es la diferencia entre los dos? Entonces, cuando ellos fueron a ofrecer el sacrificio, ahora miren, recuerden cuando dice la Escritura que Caín, ¿a qué se dedicó? Se dedicó al campo, a la labranza, y traía de los mejores frutos de la tierra. Imagínense, manzanas, plátanos y de todo, y encima las flores. Y entonces cuando levantaron su altar para ofrecer a Dios, entonces imagínense cómo se adornaría el altar de Caín, con lirios, con flores, con rosas y todo eso, para que se vea hermoso el altar. Y encima colocarle las frutas y todo eso. Es que él colocó eso pensando que el pecado original que lo sacó del huerto del Edén, Adán y Eva, fueron las frutas. Amén. Fue que Adán se comió la manzana. No. Eso, él pensó así. Pero ya hemos visto en la Biblia, en el mensaje, que no fue así. Amén, Señor. Amén. El fruto prohibido era el conocimiento de una relación sexual. Amén. La serpiente no era una culebra, sino la maldición lo hizo una culebra. Amén. La serpiente era como nosotros, semejante a nosotros. Ese es el eslabón perdido que no encuentra la ciencia entre el hombre y el chimpancé. Amén. Lo cual, la ciencia ha descubierto que el chimpancé tenía el 98 o tiene el 98% del ADN humano y la serpiente tenía el 99%. O sea, eso era la conexión entre el hombre y el chimpancé. ¿Dónde está registrado en la palabra de Dios? En Génesis 3:1. ¿Qué dice ahí? Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Amén. Amén, hermanos. Entonces hemos visto cómo es que se cruzó la sangre. Y esa sangre que se cruzó trajo un niño, tanto de la serpiente
y tanto de Adán, porque Adán también estuvo con su esposa, así como la serpiente también había estado. Adán, dice el profeta, estuvo, o la serpiente estuvo en la mañana, y Adán, o Adán estuvo en la tarde. Amén, hermanos. Entonces, esas cosas ya lo hemos visto. Entonces, imagínense también a Abel trayendo su altar. Él lo levantó, su altar de piedras. Amén. Y sobre esa roca, sobre esas piedras que había levantado, ahí él ofreció el sacrificio. ¿Qué sacrificio? Él mató un cordero, dice el profeta, dice, tomó un pedernal filudo y le cortó el cuello. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía que en el derramamiento de sangre ahí iba a estar lo aceptable por Dios. Amén. Amén, hermanos. Él había entendido que ahí en el huerto del Edén hubo un derramamiento de sangre. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Cuando un hombre va a engendrar, de él salen células de sangre, lo cual se llama el esperma. Así es. Y no es solamente un hito el que sale, sino millones. 4 millones. Y cada esta celulita es una célula de sangre. Dice el profeta, usted tiene la sangre de su padre. No tiene la sangre de su madre, sino la sangre de su padre. Amén. Amén. Y entonces esto multiplícalo por millones. Entonces, ¿qué hubo allá en el principio? Derramamiento de sangre. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, por eso dice, a ver, abran sus Biblias. En el libro de Hebreos, capítulo 11. Amén. ¿Leerlo? Hermano. Que dice ahí, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio a sus presentes y difunto aún habla por ella. Amén. 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 Ahora, cuando usted encuentre esa palabra, por la fe, el profeta nos enseñó que fe es revelación. Amén. ¿Qué es lo que tuvo Pedro cuando Jesús había preguntado? ¿Quién dicen vosotros que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron Juan el Bautista, otros Jeremías, otros un profeta del Antiguo Testamento. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces en ese momento Pedro recibe la revelación de Dios. Dios en su soberanía elige a Pedro y ahí se descubre delante de Pedro. Amén. Y Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es. Amén. Amén. Y entonces Jesús le dice, Pedro, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. ¿Sobre qué? Sobre la revelación de Él mismo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora cuando dice la escritura, dice por la fe, o sea, por revelación. Gloria al Señor. Amén. Miren lo que dice el profeta en el mensaje. Yo os restauraré. Yo restauraré. Predicado el 9 de agosto del 54. Dice ahí, cuando ofreció a Abel su sacrificio, y vemos que allá en el principio surgen dos espíritus, uno de Abel y otro de Caín, ambos religiosos,
ambos en el altar, ambos confiesan y ambos creen en Dios. Amén. Ojo, estos dos simientes son religiosos. No se vaya a confundir. Y estas dos simientes vienen desde el Génesis hasta aquí. Amén. Y dice el profeta, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Por eso cuando el profeta hace esa comparación de Jesús con los sacerdotes, dice que los sacerdotes de aquel tiempo, dice, tenían más fruto del Espíritu Santo que el mismo Jesús. Porque nunca vieron, dice, a un sacerdote con celos, agarrando una cuerda y echando a la gente fuera del templo. Nunca habían visto. Amén. Pero el sacerdote todo el tiempo compadeciéndose de la gente. Pero ¿qué había dentro de ellos? Cuando se enfrentaron con Dios hecho carne, le dijeron, tú eres Belzebú, príncipe de los demonios. Amén, hermanos. Pero mire, ve, ambos religiosos, ambos en el altar, ambos confiesan y ambos creen en Dios. Escuche, dice, pero uno tenía visión Gloria a Dios. y el otro no tenía visión. O sea, uno tenía revelación y el otro no tenía revelación. Amén. Podría ser el Señor. Miren, vamos a entrar a esta porcioncita. Dice, es cierto, esto está en el mensaje, la crueldad del pecado, predicado el 4 de abril del 53. Dice, noten, entonces dice, él trajo su ofrenda, Caín lo hizo y lo puso sobre eso. Ahora noten, él vino de la línea de Satán, porque él esperaba que Dios lo recibiera, porque era una fruta hermosa, algo que él mismo hizo. ¿Qué pensaba que el pecado fue allá en el huerto del Edén? Comerse una fruta. Como tanto tiempo nos han dicho manzana, y la gente lo creyó así. Pero el pecado original allá en el principio fue un adulterio, hermano. Amén. Y la misma cosa está terminando aquí. Entonces, mire, en el mensaje La Reina del Sur, predicado el 1 de abril del 60, mire lo que el profeta dice. Ya hablando de nosotros, y usted mismo se va a dar cuenta que aún, hermanos, en este mensaje no entienden esa parte. Vamos a decir, aquí en este lugar, ¿dónde es el altar? Aquí es donde estamos. Amén, hermanos. Amén. Mire lo que dice el profeta. La proximidad de la Pascua. La Pascua, ¿en qué tiempo se celebra? En el mes de abril. Y él está predicando el 1 de abril del 60. Amén. Dice, la proximidad de la Pascua siempre me pone medio enfermo espiritualmente. Mi gastronomía espiritual no lo puede digerir eso o disolver. Cuando ellos van y ponen, dice, una maceta grande de lirios en el altar, así. A mí en iglesias, no solamente católicas, sino denominacionales. Y aún hermanos que todavía no, tal vez por desconocimiento, voy a decir así, todavía ponen macetas aquí en el altar, adornando el altar. Macetas de lirios, de rosas, de flores, de toda cosa. ¿Para qué? Para que se vea hermoso el altar. Así se aprecia, ¿no? Al ojo se ve hermoso, pero mira lo que está diciendo el profeta aquí.
y lo pone en una maceta, dice, grande de lirios en el altar. Dice, Dios no quiere lirios en el altar. Él no quiere a ustedes en el altar. Los altares no fueron edificados para los lirios. Caín pensó así. O sea, el colocar rositas, el colocar lirios, el colocar maceteros aquí en el altar, ¿pensamiento de quién es? Así Caín pensó. Gloria sea el Señor. Amén. ¿Ven ustedes lo que se dio? El altar fue edificado para ustedes. Ustedes son el regalo que Él quiere en este altar. Gloria a Dios. Aleluya. Tal vez alguien puede, porque esto va por las redes sociales, tal vez alguien puede escucharme y decir, no, hermano, solamente usted está agarrando de un solo extracto. Te voy a mostrar el siguiente extracto. La crueldad del pecado, predicado el 3 de abril del 53, o sea, un año atrás. Y también en el mes de abril. Dice, todos vienen en la Pascua, y eso es todo. Compran nuevos sombreritos y nuevas ropas. ¿Y qué es eso? Y eso, dice, ¿qué tiene que ver con Cristo? Oh, dice, habrán millones de dólares gastados en este año, mañana en los círculos protestantes, de grandes y hermosos lirios. Cada miembro vendrá alrededor y lo pondrá sobre el altar. Dice, a Dios no le interesa acerca de lirios sobre el altar. Lo que Él quiere a usted en el altar no es el lirio ni un sacrificio. Es usted que debería estar en el altar. Y esa es la diferencia. Poniendo lo que Dios requiere sobre el altar. Usted. Amén. ¿Quién debe adornar el altar? Nosotros. ¿Pero cómo? Aquí en el altar. ¿Para qué se viene? Dice el profeta que la vida eterna comienza aquí en el altar. Amén. ¿Y cómo comienza en el altar? Cuando una mujer va a dar a luz, ¿qué hace? Llora, grita, o está feliz. Hermano, cuando va a haber un nacimiento, hay lloro, grito, lamento, hasta que ocurre el nacimiento. Y cuando ocurre ese nacimiento, se olvida del dolor que hubo por el hijo que había nacido. Así es un hijo de Dios. Aquí viene y clama, aquí en el altar, hasta que Dios sacrifique todos los deseos del mundo que tiene. Amén. Y le quite esa vida que lo hacía pecar, que lo mandaba a la borrachera, a las cosas del mundo. Aquí tiene que morir usted. Amén. Ese es su día en el Calvario para usted. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero mire lo que va a suceder acá. Gloria. Caín vino en su propia manera. Y muchos en esta noche están viniendo en su propia manera. Usted ni aún puede razonarlo. ¿Por qué? Bueno, los razonamientos son elegibles. Usted no es elegible para razonarlo, si pudiera hacerlo. Eso no sería fe, pero usted tiene que ofrecerlo por fe. Amén, hermano. Nosotros venimos a este lugar por fe en el Señor Jesucristo. O sea, por revelación estamos en este lugar. Aleluya. Pero ahora encontramos a estos dos adoradores primeros, allá en el Génesis, que vinieron a presentar su ofrenda delante de Dios. Hermanos, cuando la ofrenda de Caín estaba siendo ofrecida en olor fragante, seguramente encendía el altar, y el viento que venía, entonces el humo que salía, le venía contra él y lo hacía correr de su altar.
Amén. Y él se amargaba en ese lugar. Y entonces dice que veía a Abel ofreciendo su altar. Y cuando ofrecía su altar, cuando ofrecía el cordero, y ahí lo quemaba en medio de palos, dice el profeta que el humo subía derechito. Amén. Gloria a Dios. Oh, Señor, aleluya. No importaba el viento que venga. Cuando Dios había aprobado ese sacrificio, el humo subía derechito, exactamente así como se ofrecían los sacrificios en el templo. Amén. Cuando se ofrecían los sacrificios en el templo, dice el profeta que el humo subía derechito, no importa el aire por donde venga. Y soplase donde venga, el humo subía derechito porque era como un olor fragante delante de Dios. Oh, aleluya. Eso era Dios aprobando ese altar. Pero el altar de Caín no fue aprobado, porque solamente eran razonamientos, pensamientos buenos que él tenía, pero no estaba conforme a la palabra de Dios. Amén. Pero Abel lo había recibido por revelación. Él vio lo que había sucedido, dice el profeta. Se le dio una visión de lo que había sucedido en el huerto de Edén. Gloria sea el Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Amén. Dios. Miren, a ver si lo pueden encontrar por acá. En el mensaje El sello de Dios, predicado el 16 de febrero del 61. Ahora, dice, recuerden que a Caín le fue dada una señal, y usted me dirá, ¿Satanás pudo haber estado en esa serpiente? Si me sigue ahora mismo hasta 2 Corintios 11:14, dice el profeta, la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. Lo que pasa es que usted piensa muy poco de Satanás. Sí, señores, él mismo se disfrazó como un ángel de luz. Y si él puede llegar de esa forma, entonces, ¿por qué no puede llegar en forma de bestia lo próximo al hombre? O sea, en una serpiente. Entonces, hallamos que por razón de Caín, prestándole atención al enemigo, ¿escuchó eso? ¿A quién le prestó atención Caín? Al diablo. Amén. Imagínense, le muestra el cuadro, mira, tú no eres aceptado y como tu hermano es aceptado. Hermanos, tal vez no había, hasta ese momento, no había celos. Pero cuando vio que era aceptado por Dios, entonces celo religioso se halló en él. Ahora vamos a ver de dónde vino eso. Amén. Amén. Dice, Caín le prestó atención al enemigo. ¿Qué sucedió? Dice, él llegó a ser el primer asesino. Amén. Dice la escritura que él mató a su hermano. Y fue el primero en la tierra en desplegar celo. ¿Qué celo, hermano? Celo religioso. El celo religioso es más terrible que un celo cualquiera. Celo religioso fue contra Jesucristo. Amén, hermanos. A Jesucristo lo llevaron a la cruz del Calvario solamente por celo religioso. Amén. Dice, fue el primero, o sea, Caín fue el primero en la tierra que desplegó celo. Y dígame, ¿qué pasó de esa línea pura y directa de Dios a Adán? Es la única conexión. Adán era el hijo de Dios, así nos dice la Biblia en Lucas 3:38. Amén.
Y ahora vamos a ver esa escritura. Entonces dice el profeta, ¿de dónde vino ese celo? ¿De dónde vino ese asesino? ¿De dónde procedió toda esa clase de espíritu? ¿Salió de Adán? De ninguna manera, dice el profeta. Vino más bien de Satanás. Exactamente de allá vino. Entonces él fue el primer asesino y el primero en mostrar celo. Amén. Aquí en la tierra el que mostró celo fue Caín, pero el primero en el cielo en mostrar celos fue Satanás. Sí. Amén. Así es. Amén. A ver si podemos ir a Ezequiel 28. Del 28 al 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, sardio, topacio, diamante, crisólito, ónice, berilo, de zafiro, carbunclo y esmeralda y oros, y los primores de tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Otro día vamos a estar hablando acerca de esto, acerca de cómo es que Satanás fue creado y cómo se halló ese pecado ahí arriba. Pero vamos a solamente a leer. Dice: tú, querubín grande y cubridor o protector, yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. En medio de las piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Amén. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste. Amén. Oh, hermano. ¿En quién se halló maldad? En Satanás. Gloria a Dios. Es la misma cosa. Le estaba hablando el otro día acerca de cuando un niñito, digamos 2, 3 añitos, siempre le compran de todo, es el mimado, es el rey en la casa, el hijo único, todo está bien. Pero basta que se dé cuenta que su mamá está gestando otra vez. Ya. Él sabe que inconscientemente ese celo lo hace despertar, hermanos, en ese momento. Y él se va a ver que cuando nazca ese niño, él va a ser desfasado para un lado. Y todo el cariño que su madre le tenía a él, entonces le va a dar al pequeñín. Entonces, ¿qué sucede? Celos. Viene a su hermano y comienza a pegarle. Aún, hermanos, ¿se han visto casos que los niños, aún gestando a la mamá, vienen y le pegan? Sí. Si le pegan al niño, o a la madre, o al pequeño que está en el vientre, aún antes de nacer, ¿qué será después de nacer, hermano? Gloria sea el Señor. Amén. ¿Qué se yo en Satanás? Celos. Y ese celo religioso, ¿qué es lo que va a causar? Gloria sea el Señor. Entonces dice, él fue el primer asesino y fue el primero en mostrar celos. Lucifer tuvo celo con Miguel Amén. Del cielo. y trajo eso a la tierra y lo transfirió al hombre. Amén. Mira lo que está diciendo el profeta. Ese celo religioso de arriba, de que él se creía lo máximo, quería tener un reino mejor que el reino de Miguel. Amén. Y entonces él comienza a dividir el cielo y comienza a hacer contrataciones. Cuando usted va a contratar a alguien, tiene que conversar. Amén. Porque el contrato es entre dos personas. Dice, por la multitud de tus contrataciones
O sea, él comenzó como un político a prometer: cuando ustedes entren a mi reino, cuando ustedes me sirvan, cuando ustedes sean los míos, yo les voy a dar esto y esto y esto. Hermano, le estaba ofreciendo grandes cosas. Gloria sea al Señor. Le estaba ofreciendo ser arquitectos, abogados, ingenieros, o sea, lo mejor de la sociedad. Ahí vamos a ver esas dos líneas cómo vienen, hermanos. Amén. Pero los hijos de Dios no estaban en esa línea. Dice, los hijos de Dios eran criadores de ovejas, pastores, se dedicaban a la labranza. Pero esa civilización que salió de Caín, dice, ellos trataban los metales, la música y todo eso. Más adelante lo estaríamos viendo. Amén. Gloria sea el Señor. Dice, Lucifer tuvo celo con Miguel y trajo eso a la tierra y lo transfirió al hombre. ¿Qué significa la palabra transferir? Pasar a una persona o llevar una cosa de un lugar a otro. Así es, hermanos. Transferir es como si yo quiero pagarle por la vía bancaria, entonces yo le transfiero de aquí a su persona. Amén. Entonces eso es lo que hizo Satanás. Transferir ese celo religioso al primer ser humano sobre la tierra. ¿Quién fue? Su hijo, Caín. Ahora, usted podría decir, pero Caín ¿no era hijo de Adán? No. Y lo vamos a probar conforme nos dice las Escrituras. Vamos al libro de Judas, en el verso 14. Judas, verso 14. Antes de Apocalipsis. ¿Sí? Ahí está en pantalla. De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor ha venido con sus santos millares. Hermanos, desde Adán hasta Enoc, dice la Escritura, tiene que haber ¿cuántos? 7. Si yo tengo hijos, tengo que registrarlos a todos, porque son mis hijos. Pero cuando la Biblia está hablando de la genealogía, y si no registra a Caín dentro de la genealogía de Adán, entonces Caín no es hijo de Adán. Vamos a probarlo. Entonces, desde Adán hasta Enoc, ¿cuántos hay? 7. Entonces Adán sería el primero. Vamos al libro de Lucas. Lucas 3:37. Ahora vamos en forma regresiva. En el verso 38 dice: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Entonces, Adán sería 1. Dice la Escritura: y Adán vivió 120 años y engendró a Set. Set vino por sustitución de Abel, porque Abel había muerto por causa de Caín. Amén. Abel había muerto por causa de Caín y entonces no dejó generación. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces la generación viene por los varones. Entonces Set sería el número 2. Sigamos retrocediendo, dice. Ahora, Set engendró a Enos. Enos sería el número
3. Ahora ya entramos al verso 37. Dice, Mahalaleel, hijo de Cainán. Cainán sería el cuarto. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. Y Mahalaleel, que engendró a Cainán. Entonces Mahalaleel sería, vamos a abreviar, sería el quinto. Amén, hermanos. Amén. Y Yared fue el padre de Mahalaleel. Entonces el sexto sería Jared o Yared. Y el séptimo sería Enoc. Ahora vamos al capítulo 4 de Génesis. Y vamos a contar ese orden. Capítulo 4, versículo 3. Y conoció a Adán, y vivió Adán 130 años. Era 130, disculpe, había dicho 120. Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y lo llamó su nombre Set. Amén. De Adán vino Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Hermanos, le hacen una pregunta al profeta. Le dicen, hermano Branca, ¿con quién se casó Caín? ¿Quién es la esposa de Caín? ¿Quién fue la esposa de Caín? Y el profeta dijo, fue su hermana. ¿Por qué? De esta escritura, que Adán tuvo hijos, varones e hijas. Como las hijas no se cuentan dentro de la generación, dice, incluso hasta el historiador Josefo dijo que Adán había tenido aproximadamente 70 hijos durante todo ese tiempo. Entonces dice el profeta que Caín fue a la tierra de Nod y tomó a una de sus hermanas por mujer. Hermanos, esas dos líneas, tanto la de Set como la de Caín, nunca se mezclaron hasta los días de Noé. Antes del diluvio hubo una mezcla. Los hijos de Set fueron los primeros que comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y el profeta nos dijo que los hijos de Set fueron llamados los hijos de Dios. Y eran una línea pura. Y los hijos de Caín fueron llamados los hijos de los hombres. Amén. Los hijos de Dios, provenientes de la raza de Set, y los hijos de los hombres, provenientes de la raza de Caín. Y en Génesis 6, ya no hay tiempo para abrir todas las escrituras, dice el profeta, en Génesis 6, esas dos líneas se cruzaron. Porque dice, porque viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, tomaron para sí mujeres. Por eso el profeta dice, una vez más, el reloj ha corrido a ese tiempo, en este tiempo. Amén. Amén, hermanos. Amén. La belleza de la mujer está por todas partes. ¿Para qué
¿Para qué se le dio belleza a la mujer? Para hacer, dice, caer a los hijos de Dios más que cualquier taberna. Así nos dice el profeta. Amén. Dice, una mujer, dice, en las manos de Satanás, dice, es un instrumento peligroso. De tal manera, dice, que se puede enviar más predicadores al infierno que todas las tabernas de esta ciudad. Gloria sea al Señor. Entonces, encontramos que engendró hace 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930. Y murió. Y vivió 105 años. Y engendró a Enos. Ahí lo tenemos. Adán ya está. Set ya está. Ahora Enos. 807 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Set 912 y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Ahí está. Engendró a Cainán. Y vivió Enos después de engendrar a Cainán 815 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Ahí está. Y vivió Cainán después de engendrar a Mahalaleel 840 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años. Miren, qué tremendo, cómo vivían en ese tiempo, ¿no? ¿Alguien se acuerda quién vivió más sobre esta tierra? Matusalén. Matusalén. ¿Cuántos años? 969 años. Es que, hermanos, en ese tiempo, como la sangre era pura, una mujer podía dar a luz bastantes hijos. Aún hace 30, 40 años atrás, usted va a la sierra, hay hasta damas que han dado a luz 15, otros 18. Nos dice el profeta que la mamá de Wesley tuvo 18 niños. Y con 18 niños, dice, sacaba 3 horas para orar. Amén. Y nosotros, Gloria a Dios. gloria sea el Señor. Entonces dice, vivió Mahalaleel, verso 15, 75 años y engendró a Yared. Ahí está. El sexto. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Yared 830 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 y murió. Y vivió Yared 172 y engendró a Enoc. ¿Amén? Eso es lo que nos dijo San Judas. Enoc, séptimo desde Adán. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. El profeta nos enseñó, dice, por boca de 2 o 3 testigos se refrenda toda palabra. Usted tendría que decir amén. Gloria a Dios. Y la palabra amén quiere decir así es. Aleluya. Amén. Póngase de pie, hermanos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Santo sea el Señor. Hay muchas cosas que compartir. Por decir cómo es que Jesucristo descubrió qué clase de simiente había en los religiosos. Eso está en el capítulo 8 de San Juan. Léalo en su casa. Dice, discípulos
que habían creído en él, de los judíos, cuando les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Amén. Y ellos dijeron: pero ni siquiera somos esclavos de nadie. ¿Y saben qué es lo que dijo Jesucristo? El que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y ellos dijeron: un padre tenemos, y ese es Abraham. ¿Cómo lo llevaríamos por las líneas? Pero ya no hay tiempo. Dice: un padre tenemos, y ese es Abraham. Jesús le dice: si fuere vuestro padre Abraham, ciertamente me amaríais, porque él habló de mí. Amén. Aleluya. Y ellos se retroceden un poco más atrás y le dicen a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación. Y entonces le dijeron: un padre tenemos, y ese es Dios. Gloria a Dios. Un padre tenemos, y ese es Dios. Y entonces Jesús sigue hincando ahí: si fueres de Dios, ciertamente me creerías, porque Él me envió. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Y entonces le dijo: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Y ahí va y descubre la simiente que hay en esos religiosos. Dice: vuestro padre es el diablo. Así es. Amén. Aleluya. Gracias, Amén. Señor. Amén. Vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida en el principio? Caín fue el primer homicida desde el principio. Entonces le estaba diciendo a aquellos religiosos: su papá natural es Caín, y su papá espiritual es. Amén. Jesús llegó al fondo del asunto. No pudieron escaparse de eso. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, agradecemos al Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Completamos la serie de la simiente de la serpiente. Si usted no lo ha escuchado o quiere escucharlo otra vez, vaya a YouTube, busque Misión Caraballo, y así mismo en Facebook, Misión Caraballo. Y usted lo va a escuchar. Amén. Amén. Aleluya. Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor.